El racismo es la derrota íntima del sur que precede a la derrota militar en la Guerra de Secesión. Cada niño del sur, escribe Faulkner, ha nacido crucificado sobre una cruz negra. La esclavitud corrompe a los amos y a los siervos. El gran historiador sureño Dan Woodward enumera en su volumen El peso de la historia del sur las creencias de esa región, las creencias que tradicionalmente ha tenido acerca de sí misma. El sur es agrario, el sur es blanco y el sur es racista, sobre todo cuando deja de ser blanco y agrario. El sur es una historia, pero una historia aparte. El sur no ha participado de la success story, la historia de éxitos del norte. El sur ha sido pobre y el sur ha sido derrotado. El sur cumple entonces, en cierto modo, el deseo de Hawthorne en el alba de la novela norteamericana. Se necesita mucha historia, dice Hawthorne, se necesita mucha historia para escribir un poco de literatura. Si el norte tiene un mito de inocencia, éxito y complacencia moral, el mito de Pollyanna, el sur posee su propio mito de corrupción, de derrota y de culpa fatales. William Faulkner no es ajeno a estas identificaciones del sur. Lo extraordinario en sus novelas es que retrotrae la historia cronológica del sur a un origen anterior al devenir histórico, porque es el instante de la fundación misma de la historia. Allá nos lleva Faulkner, de la cual esta historia, el sur, es solo un episodio. Es decir, Faulkner asume la condición sureña a partir de la condición humana. Sus narraciones son siempre un llamado a recordar el momento en que nos instalamos en la historia y nos damos cuenta de que el mundo nos hace, pero solo a condición de que nosotros hagamos al mundo. Es el instante en que nace la conciencia. Y en Faulkner, la conciencia del estar en el mundo, creando al mundo, se manifiesta como espacio, como tiempo y como lenguaje. Se manifiesta como memoria. El mito del sur, creo que esta es la esencia de Faulkner, solo es mantenido por la memoria. La memoria es el elemento catártico que mediante el lenguaje nos devuelve la verdadera historia, no en línea recta, progresista, ascendente, sino en círculos concéntricos, en profundidades oceánicas, en flujos fluviales, en taladración de montañas. La memoria como reserva invicta de la derrota. Pero ¿cuál es el verdadero tiempo de la memoria en Faulkner? El negro Joe Christmas lo dice al inicio de Luz de Agosto. Solo años después, la memoria supo que estaba recordando. La memoria no existe con independencia de la carne, leemos en Las palmeras salvajes. Y en Absalón nuevamente, Faulkner define la temporalidad de su memoria. Tal es, dice, la sustancia de la memoria, el sentido, la vista, el olfato, los músculos con los que vemos y escuchamos y sentimos, no la mente, no el pensamiento. Faulkner nos está diciendo que no hay memoria sin carne. La memoria es presente y presencia carnal. De ahí la permanente ironía temporal del autor. Todo es recuerdo, pero todo se recuerda en el presente. Y todo lo que fue está siendo. Todo lo que fue está siendo. Nada en Faulkner. La retórica torturada, la invención lírica, la temporalidad absoluta, la narración alternada, nada en Faulkner es gratuito. Su radicalismo poético tiene este sentido, el de revelarnos nuestra otra identidad, la que escrupulosamente escondemos o negamos bajo nuestras máscaras sociales, profesionales, políticas y hasta familiares. Los personajes trágicos de William Faulkner dicen y hacen lo que tú y yo, hipócritas lectores, podríamos decir y hacer. Son posibilidades secretas, hondas, extremas del lector, posibilidades del lector, obligado a descubrirse a medida que descubre, junto con William Faulkner, la novela que está leyendo. La razón de la vida, declara Faulkner,
es prepararse para permanecer muerto mucho tiempo. Por eso la libertad en Faulkner es del más alto orden trágico. El proyecto humano, la pasión, el amor, la libertad, la justicia. La vida humana entera debe actuarse y actualizarse, aún a sabiendas de que puede estar destinada al fracaso final. Solo mediante esa conciencia, creo leer hacia Faulkner, podemos salvar a la ilusión del progreso permanente, de ese optimismo que al negar la actualidad trágica, la posibilidad del fracaso de hombres y mujeres concretos, se expone a instaurar, por esta negación de lo trágico, se expone a instaurar nuevas fatalidades en nombre de una razón que ignora sus excepciones trágicas. Gracias a escritores como Faulkner, como Dostoyevsky, como Kafka, como Beckett, podemos acompañar a la razón dentro de sus límites sin enajenarnos a sus ilusiones. En la frase final de Las palmeras salvajes, William Faulkner arriesgó su destino y dio la clave de toda su obra. Entre el dolor y la nada, escojo el dolor. Preferibles a la nada, estos son los hombres y las mujeres, estas sus moradas, su dolor. Y porque escogió el dolor sobre la nada, Faulkner pudo afirmar: el hombre no solo resistirá, prevalecerá. Gracias.